Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a una sesión más de Moclam, Perú. En esta sesión vamos a estar viendo el curso de creación, nueva creación. La primera sesión, el libro de los libros, la segunda parte. Y en esta sección vamos a estar examinando un poco de la estructura de la Biblia, el mensaje de la Biblia, entre otras cosas. Nos quedamos en la sesión pasada, vimos un poco acerca del mensaje de la Biblia, la estructura e importancia de la Biblia. Y quisiera concluir ahora viendo un poco más acerca de la estructura de la Biblia misma. Dice en su material, estamos en la sesión 1, página 11 de su material de creación a nueva creación. Dice en la página 11, la Biblia hebrea tiene los libros en un orden diferente. En este curso seguiremos el orden hebreo y lo estudiaremos en más detalle. Este orden es muy útil como una manera de mostrar el significado de las diferentes partes del Antiguo Testamento y la manera como éstas se relacionan entre sí. Ahora, hermanos, yo creo personalmente que el orden de los libros importa. En el Antiguo Testamento había un orden diferente originalmente en el cual fueron escritos del orden que tenemos en la actualidad. El orden que tenemos en la actualidad fue derivado, como ya se mencionó, de la Septuaginta y también de la Vulgata Latina. Es como leer una novela. Si usted cambia el orden de los capítulos en la novela, afecta la interpretación que tenga de la misma. Y es lo mismo con el orden de los libros en las escrituras. En las escrituras, las escrituras tienen tres divisiones principales. El Antiguo Testamento está dividido en la ley, los profetas y los escritos. En cuanto a la ley, los primeros 5 libros fueron llamados por los judíos la ley. O lo también que se conoce como el Pentateuco, que viene de dos palabras, penta, dos palabras griegas, pentateuco, 5 rollos, penta 5 teuco, rollos, y también se conoce como Torá en hebreo. El término Torá significa básicamente enseñanza, ley o manera de vivir, y se refería a las órdenes y reglas que componían esta parte de las escrituras. Y proporcionaba la enseñanza básica para el resto de la Biblia. Podemos observar esa enseñanza básica en un breve resumen de la ley. Ahora, esto es cierto, hermanos, porque todo el resto de las escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es básicamente un comentario en estos 5 primeros libros. Desde Génesis a Éxodo, todo el resto de las escrituras es básicamente un comentario de aplicación y contextualización de lo que se menciona en estos primeros libros. De tal manera que los libros históricos es la historia de Israel para mostrar de qué manera los principios delineados en la ley se aplican en la vida práctica. Y los profetas son sermones basados en la ley a circunstancias prácticas de ética. Es lo mismo con los libros poéticos. Son enseñanzas éticas basadas en la ley con sabiduría para el día a día. Lo mismo es con los evangelios y con el libro de Hechos. Pablo, que es básicamente una reinterpretación de la ley desde el punto de vista cristocéntrico para el nuevo pacto, y concluyendo con Apocalipsis. Entonces toda la Biblia en sí casi se podría decir que es un pie de página de estos primeros 5 libros. El relato comienza con la creación de Dios de todas las cosas y sigue con la rebelión de la humanidad en contra de Dios y los efectos de dicho pecado en nuestro mundo, lo cual se refiere que Dios, con el fin de anular los efectos del pecado en su creación, comienza una relación con Abraham, llamándolo a su servicio y a sus descendientes a vivir en una relación especial con él. La narración continúa tiempo después, y esta narración también Dios salva a su pueblo en el Éxodo, sacándolos de Egipto bajo la dirección de Moisés, y les dio enseñanzas. Y esas enseñanzas son las que están recapituladas aquí. Más adelante Dios condujo a su pueblo a la tierra de Canaán, la cual él había prometido que les pertenecería. Dios habría de revertir los efectos del pecado a través de Abraham. La narrativa en Génesis nos hace pensar que quizá el descendiente de Abraham, la simiente de Abraham, a través por el cual Dios iba a traer paz y la redención de los efectos del pecado, iba a ser de repente Isaac.
Luego vemos que no es Isaac y se piensa que quizás es Jacob. Luego pasa el tiempo y vemos que no es Jacob y nos hace pensar que quizás sea José. Así que al final termina la narrativa y el pueblo está en esclavitud y esperamos que el libertador, que al fin ponga de regreso las cosas en orden, sea Moisés, pero vemos que también falla. Y luego vemos que quizás es Josué, quien finalmente lleva el pueblo a la tierra prometida. Pero también él falla. Y cada uno de los liberadores del libro de Jueces. Y luego, no solamente en el libro de Jueces, pero en el periodo de la monarquía con David. Y en el exilio seguían esperando en todo el Antiguo Testamento aquel descendiente de la mujer, Eva, aquel descendiente de Abraham, y luego el descendiente de David que pondría fin al problema del pecado. Y luego vemos quién es ese descendiente de Abraham a través del cual todas las promesas de Dios son cumplidas y pone fin al exilio. Bueno, es lo que nos menciona Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 16. Ahora bien, Gálatas 3:16, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, o simiente, o descendiente. No dice y a tus o a las descendencias, como refiriéndose a muchas descendencias o a muchos descendientes, sino más bien dicen a una, y a ti y a tu descendencia. Es decir, dice Pablo, Cristo el Mesías. ¿Quién es esa descendencia que se menciona en Génesis capítulo 12, a través de la cual Dios traería bendición a todas las naciones? ¿El pueblo de Israel? No, Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, como dice también Romanos, el medio de bendición para todas las naciones. Y ese es un punto importante, hermanos. Hay gente que todavía se pone camisetas esperando algo especial en la nación de Israel. Cuando el texto es claro que la bendición a las naciones, es cierto, vino a través de Israel porque Cristo vino a través de la nación étnica de Israel, pero no es acerca de Israel, es acerca de Cristo Jesús el Mesías, quien cumple las promesas de Dios y lleva a cabo aquello que Dios había prometido. Luego sigue con la parte de los profetas. Los profetas están divididos con los profetas anteriores y posteriores. Básicamente los profetas anteriores llegan desde la redención, es decir, la salida de Egipto, hasta un poco antes de los eventos del exilio. En estos libros están Josué, Jueces, Primera, Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Los judíos llamaron a estos libros los profetas anteriores, ya que presentaban a la historia desde la época del punto de vista de Dios y no registaba simplemente hechos. Ahora es importante esto porque los profetas, para nosotros decimos es profetas, pero no narran profecía, ¿no? Sí, bueno, es una combinación entre historia y profecía. Pero debemos tener en cuenta que los profetas narraban los mismos eventos históricos que lo que nosotros conocemos por los libros históricos, solamente que de una manera diferente. Es decir, que por ejemplo, si estuviéramos en el año 92 y Fujimori da el autogolpe de Estado, una persona, por ejemplo, escribiría una crónica sobre lo que estaba ocurriendo, mientras que otra persona daría un sermón aplicando la Constitución acerca de lo que estaba ocurriendo. Los dos narran el mismo evento, pero desde diferentes perspectivas y usando diferentes métodos y diferentes géneros. Es lo mismo, por ejemplo, con los libros proféticos. Y es lo mismo con los libros históricos. Narran eventos similares, los mismos eventos, pero desde diferentes géneros. Mientras que Josué o Jueces describe una crónica histórica, teológica. Libros como Isaías o Jeremías son sermones en los cuales se usa la ley como base de la Constitución para interpretar los eventos que estaban ocurriendo. Luego sigue diciendo su material en la página 12. El juicio de Dios recayó finalmente sobre aquellas tribus cuando fueron conquistadas por los asirios en el año 722 y fueron exiliadas de su tierra. Incluso las tribus sureñas, las que permanecieron leales a la casa de David, terminaron siendo exiliadas a Babilonia en varias etapas. A partir del año 597, debido a su continua rebelión en contra de Dios y en contra de los propósitos que Dios tenía para ellos, así comenzó un largo periodo durante el cual los israelitas vivieron como refugiados, sin tierra propia, sin rey ni templo. Sin duda comenzaron a preguntarse si acaso los buenos propósitos de Dios habían sido desbaratados
debido a su maldad. La siguiente sección es lo que llamamos los profetas posteriores. Los profetas posteriores comienzan inmediatamente con el tiempo anterior al exilio, durante el exilio y luego del exilio. Narran también ya la división que hubo en Israel entre los reinos del norte y los reinos del sur, siendo las 10 tribus de Israel, las 10 tribus del norte. ¿Y cuál es la capital del reino del norte? Samaria. Y las 2 tribus de Israel, el reino del sur, Judá y Benjamín, con la capital llamada Jerusalén. Debemos decir que las 10 tribus del norte se apartaron completamente de Dios, fueron paganas, fueron llevadas al exilio y nunca más se restauraron, sino hasta el libro de Hechos 1:8, donde dice, y dice testigos en toda Judea, Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, ¿qué quería decir Jerusalén y Judea? El reino del sur. Samaria, el reino del norte, hasta lo último de la tierra. Estas 10 tribus se pierden en el exilio y es lo que en el Nuevo Testamento se conoce como los samaritanos. Su primera tarea fue aclarar la razón del terrible juicio de Dios sobre Israel y luego revelar los planes de Dios para el futuro de su pueblo. Estos profetas, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos profetas dejaron claro que los misteriosos propósitos de Dios no han fracasado ni han sido desechados, aun cuando a veces pareciera que es así. Dios rescatará a su pueblo del exilio y lo restablecerá a la tierra prometida en otro acto de salvación similar al éxodo de Egipto. Y eso es importante, hermanos, porque a partir de uno de los temas principales del libro de Isaías, especialmente del capítulo 40 en adelante, del 40 al 55, es el éxodo. Es decir, que de la misma manera como Dios liberó a su pueblo de Egipto en el éxodo, un tema principal de los profetas es que Dios va a reliberar a su pueblo de este nuevo exilio en Babilonia a través de un segundo éxodo. Pero este segundo éxodo se va a llevar a través del siervo fiel del Señor, el Mesías, quien va a liberar a su pueblo de Egipto en un segundo éxodo. Y esto es lo que se menciona. Luego también dice, estos libros en la segunda sección narran la parte histórica, siendo los profetas quienes dan la interpretación histórica teológica al mismo tiempo que inspirada de estos eventos históricos. Aunque el género es diferente de los libros de historia, los eventos a los que hacen referencia son los mismos. Y un punto importante, hermanos, de este tema del nuevo éxodo, es que este nuevo éxodo significará, como dice en su material, bendición para toda la creación, ya que Dios creará cielos nuevos y tierra nueva con la restauración de la armonía del huerto de Edén y trayendo a Israel a hombres y mujeres de todas las naciones para que tengan parte en los beneficios de Dios, como se menciona en Isaías 2, 1 al 4. Luego la tercera parte, hermanos, está en la parte que dice los escritos. Los escritos tienen el propósito de enseñarnos cómo vivir la vida. Es la aplicación de los principios delineados en la ley a circunstancias específicas de la vida diaria. Los profetas siguen una división similar a la de los escritos. Los escritos siguen una división similar a la de los profetas. Los profetas se dividen en antes del exilio y después del exilio, básicamente. Y los escritos también. La vida antes del exilio y la vida después del exilio. Es decir, cómo el pueblo de Dios debe vivir en un contexto en el cual es mayoría no exiliada y disfruta de las bendiciones de la tierra, y cómo el pueblo de Dios debe vivir en el exilio cuando es una nación minoritaria y perseguida. Los libros que narran la vida dentro de la buena tierra son Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Y los libros que narran cómo el pueblo de Dios debe vivir en el exilio son Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. Y eso es importante porque si decimos que estos libros son compendios de ética para que el pueblo de Dios sepa cómo vivir, entonces quiere decir
que cuando, por ejemplo, el cristianismo sea mayoría en una sociedad, aquellos libros que me van a ayudar a saber cómo el pueblo de Dios primariamente debe comportarse cuando es mayoría y está viviendo en la buena tierra, son esta primera sección de los escritos. Mientras que cuando el pueblo de Dios sea minoría en una sociedad, quizá perseguida, como lo está haciendo en la actualidad muchos lugares, especialmente en Occidente, entonces los libros que narran la vida dentro del exilio se acomodan muy bien para estos propósitos. ¿Se entiende? Dice también al final de la página 12, el resto de los escritos básicamente trata el periodo del exilio babilónico y lo que ocurre después. Primera y segunda de Crónicas vuelven a recorrer la historia de Israel desde el tiempo de David y concluyen con la promesa de que el Señor restaurará su pueblo después del exilio babilónico. El libro de Daniel revela los planes de Dios para Israel y las naciones después del exilio. Esdras y Nehemías describen parte de la situación de una cantidad relativamente pequeña de israelitas que regresaron a su tierra e intentaron reconstruir las promesas de Dios. 3.2 El Nuevo Testamento. Comienza, los escritores del Nuevo Testamento afirman que los propósitos de Dios revelados en el Antiguo Testamento se cumplieron en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Este es un punto importantísimo. No hay ninguna promesa por cumplir que no se haya cumplido en Cristo Jesús. No hay ninguna promesa dada por Dios que no tenga su cumplimiento en Cristo Jesús. No hay ninguna promesa dada por Dios que no haya su fundamento en la obediencia de Cristo Jesús. No hay ninguna promesa que no sea en Cristo Jesús, porque es en Cristo Jesús que es el amén y el sí del Señor. Es decir, esperar cosas como la reconstrucción de un templo o no sé, a veces hay cosas un poco descabelladas que salen en escatología, que no están conectadas de ninguna manera con Cristo o que ya han sido cumplidas con Cristo, no tienen en el esquema bíblico del Nuevo Testamento razón de ser. Los escritores de los evangelios se preocupan especialmente de mostrar que cada parte de la vida de Jesús demostraba que cumplía alguna parte y las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, existe un paralelismo muy cercano entre estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los 4 libros de la ley, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es decir, toda la Biblia sigue un paralelismo de principio a fin. Génesis es paralelo con Apocalipsis. Génesis es el prólogo, Apocalipsis el epílogo. Y son paralelos en muchos de los temas que se tocan. Creación, nueva creación, entrada del pecado, resolución del pecado, victoria de la serpiente en Génesis, derrota de la serpiente en Apocalipsis, la promesa de un Mesías en Génesis, el cumplimiento de un Mesías en Apocalipsis, y luego Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio tratan temas similares que van a ser luego mencionados en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por ejemplo, Éxodo, esta sección comienza con el nacimiento del mediador del antiguo pacto, es decir, Moisés, mientras que la sección de los evangelios comienza con el nacimiento del mediador del nuevo pacto, Cristo Jesús. La sección de la ley termina con la muerte del mediador del antiguo pacto, Moisés, mientras que la sección de los evangelios termina con la muerte del mediador del nuevo pacto, Cristo Jesús. En ambos casos, el mediador de ambos pactos, Moisés y Cristo, fue nacido en circunstancias difíciles. En ambos casos sufrieron persecución, en un caso por Herodes, en el otro caso por Faraón. En ambos casos, el pueblo de Israel en el Éxodo fue llevado a exilio en Egipto y luego fue liberado de Egipto. En este caso, Mateo dice que Cristo fue llevado a Egipto y salió de Egipto cumpliendo y resemblando de alguna manera el éxodo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, para que se dijese, dice Mateo capítulo 2, de Egipto llamé a mi hijo, entre otros muchos paralelismos como las tentaciones, el bautismo, el cruce del Jordán, etcétera, etcétera, etcétera. Luego siguen los escritos apostólicos. Hechos es un nexo útil con otros escritos apostólicos, y Hechos tiene un paralelismo esta vez con los libros de historia o con lo que hemos mencionado anteriormente con los escritos proféticos.
los profetas anteriores, en el sentido de que narran la parte de historia y conquista de la tierra, de la misma manera que Hechos hace lo mismo. Y Pablo tiene una resemblanza con los profetas posteriores y los escritos, de la misma manera que el resto de cartas en el Nuevo Testamento, en el sentido de que narran eventos y sermones y también aplicaciones éticas para la vida dentro del nuevo pacto. Vamos, en la página 14 hay un cuadro acerca de la Biblia que les va a ser muy útil, profetas anteriores, posteriores, etcétera. Y luego en la página 15 dice, ¿qué sostiene la Biblia de sí misma? Bueno, repetidas veces en el Antiguo Testamento Dios se dirige a los profetas. Ellos son sus voceros elegidos para revelar su voluntad y sus propósitos. Estos profetas esperaban que al declarar las palabras de Dios en una forma escrita, siguieran desafiando e incentivando a su pueblo. Y es importante ahí, hermanos, que ustedes revisen las citas que se les menciona, Deuteronomio 31, 9 al 13, Jeremías 36, 1 al 8, etc. Cada uno de los escritos del Nuevo Testamento, de los escritores del Nuevo Testamento, siguió el ejemplo de Jesús al reconocer la inspiración divina y la autoridad del Antiguo Testamento. Y eso es importante, hermanos, porque tanto los escritores del Nuevo como del Antiguo Testamento reconocieron la inspiración e inerrancia completa de las Escrituras. No cabe duda, hermanos, que el Espíritu Santo inspiró y dirigió la inscripción o la redacción de las Escrituras. Esta es nuestra presuposición con la cual comenzamos a hacer teología. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. ¿Por qué? Esa es mi presuposición. Sin esta presuposición, toda mi teología, ¡boom!, se cae. Eso es lo que presupongo. Esa es mi roca de inicio, mi piedra fundamental, mi punto inicial. Lo que yo presupongo es sí, Dios se reveló, amén. Dios se reveló en las Escrituras, amén. Y Dios se reveló de manera inerrante e infalible en las Escrituras, amén. Estas tres presuposiciones en este orden son lo que me convierte en un cristiano conservador a oposición a un cristiano liberal que no tendría la presuposición de que la Biblia es la palabra inerrante de Dios. Termina el texto diciendo, por lo cual la Biblia debe estar por encima de tradiciones eclesiásticas y filosofías individuales cuando se trata de enseñarnos, reprendernos, corregirnos e instruirnos en los caminos de Dios. La Biblia está por encima de cualquier otra cosa. Y esto implica una política, esto implica una filosofía, etc. Si contradice lo que la Escritura dice, entonces está errado. No si contradice mi interpretación de la Biblia, porque puede ser que mi interpretación esté errada, o tu interpretación esté errada. Pero si contradice algo que es certero en la Escritura, una doctrina mayor, como la Trinidad o la divinidad de Cristo, entonces ciertamente es algo errado. Pero no mi interpretación, no tampoco un sistema teológico. Si mi sistema teológico no se acomoda a lo que dice la Escritura, entonces no debo cambiar la Escritura, debo cambiar mi sistema teológico. Quizá no estoy interpretando correctamente la Escritura. Un sistema teológico es una ayuda hermenéutica para entender la Escritura, más no una camisa de fuerza. Y esto se aplica a cualquier sistema teológico, ya sea un sistema de interpretación teológico hermenéutico, por ejemplo, alguien que sea dispensacionalista clásico o dispensacionalista revisado o dispensacionalista progresivo, o alguien que asuma la teología del pacto clásica o la nueva teología del pacto, por ejemplo, o alguien que tome un sistema de interpretación soteriológico como un calvinismo moderado, un calvinismo avanzado, un arminianismo leve y todas las otras variantes que hay en estos días, son medios de interpretación bíblica que me ayudan a ver desde diferentes ópticas la interpretación escritural, hermanos. Y estos deben ir debajo de la Escritura, no por sobre. Por eso la importancia suprema de antes de coger un libro de teología sistemática, coger un libro de teología bíblica. Y el desastre en muchos casos en Latinoamérica es que gente quiere defender doctrinas
muchas veces por orgullo y carnalidad, en lugar de saber realmente lo que es la teología bíblica y lo que afirma la Biblia en sí misma. Qué lástima. Y esperemos que el Señor tenga misericordia de nosotros, de nuestros pastores, de nuestra nación en Perú, y nos ayude a ser instrumentos para su gloria, fieles en el estudio de las Escrituras. Que Dios les bendiga. Hasta luego.